Amén, amén. Bueno, tomen su Biblia, vamos a Primera de Juan. Vamos a tratar de ser lo más... ¿Se escucha bien, Néstor? Sí. ¿Sí? No hace falta el micrófono. Primera de Juan 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Fue tan grande el amor que Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Por el amor de Dios, nosotros hoy somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes de renacer de su espíritu no lo éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hoy, por el amor que nos ha dado Dios, hoy somos hijos de Dios. Hoy somos los hijos de Dios. Por el amor de Dios. Eso es por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. 9. No por obra, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios, hoy somos salvos. Somos hijos de Dios. No hicimos nada para tener semejante privilegio. Esto es por la gracia de Dios. Efesios 2:10. Creo que van rápido. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que no nos hacen salvos. Porque la salvación y ser llamados hijos de Dios es por gracia. Porque por gracia somos salvos, ahora somos hijos de Dios para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las mismas obras que hacía nuestro Señor Jesucristo, y aún mayores. Dios nos hizo sus hijos para andar en buenas obras. Las mismas obras que hizo el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Nosotros debemos seguir sus pisadas. Debemos caminar como Él caminó. Ninguna persona puede hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y andar manifestando el poder de Dios en su vida sin antes reconocer su posición legal en Cristo. Es por esto que debemos conocer nuestros derechos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, renacidos del Espíritu de Dios, y hoy como hijos tenemos ciertos derechos. Pero ¿cómo sabemos cuáles son esos derechos? La palabra de Dios nos dice y nos muestra cuáles son nuestros derechos como hijos de Dios. Todo hijo tiene derecho por ser hijo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos derechos legales y debemos saber cuáles son esos derechos. Tenemos que llegar a entender y reconocer realmente bien estos derechos. Si vamos a andar con la grandeza del poder de Dios, si no conocemos o reclamamos nuestros derechos como hijos de Dios, el diablo nos puede hacer creer que no los tenemos. Y seremos creyentes renacidos de Dios, con el Espíritu de Dios adentro, pero si no renovamos nuestra mente a esos derechos, nunca viviremos con poder por no saber y reclamar nuestros derechos legales como hijos de Dios. ¿Me puede traer agua? Satanás seguirá derrotándonos por desconocer y no reclamar nuestros derechos. Nosotros reclamamos esos derechos y le decimos a Satanás que se vaya, que se aleje, porque no le pertenecemos a él, le pertenecemos a Cristo. Y Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros, porque fuimos comprados por la sangre de Cristo para ser hijos de Dios. Ya que fuimos redimidos por su sangre, el diablo no tiene derecho de atacarnos, ningún derecho de derrotarnos, porque nos apoyamos en nuestros derechos legales que nos dio Dios cuando nos hizo su Hijo. Primera de Corintios 1, versículo 30. Más, Primera de Corintios 1, 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Al estar en Cristo, al haber renacido del Espíritu de Dios, Dios nos hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros no hicimos nada para merecer y haber sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es por gracia.
Dios nos dio el derecho, porque fuimos hechos por Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que yo quiero ver en este momento es la sabiduría. ¿Ah? Todo esto son derechos legales, que oportunamente después se verán los demás. Pero estoy enfocado sobre la sabiduría. ¿Qué significa esto de la sabiduría? Según la Real Academia Española, la sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Es la conducta prudente en la vida o en los negocios. Es conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Entre las definiciones que la Real Academia Española da sobre la palabra sabiduría, dice grado más alto de conocimiento. Cuando uno habla de sabiduría, está hablando de conocimiento. La sabiduría debe ser quizás uno de los mayores objetivos que los hombres hoy en día quieren alcanzar. Creyentes y no creyentes, naturales y renacidos. Cualquier persona sensata quisiera tener a su disposición y al alcance de su mano la sabiduría. Cualquier persona anhela saber qué hacer, tener el más alto grado de conocimiento. Es más, ya desde el principio el hombre tuvo entre sus objetivos alcanzar la sabiduría. Génesis 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Adán fue creado a la imagen de Dios, tenía el Espíritu de Dios sobre él, tenía al alcance de su mano toda la plenitud de Dios para operar y vivir, tenía a su alcance toda la sabiduría de Dios, disponía de toda la información y el conocimiento del Creador del cielo y de la tierra, pero aceptó la oferta de Eva, que fue engañada por Satanás, y como Satanás era un hábil engañador, le estaba ofreciendo una sabiduría de menor calidad de la que ya tenían, pero Adán aceptó la oferta y quiso ser más sabio que Dios. La sabiduría, el conocimiento, la prudencia es algo que el hombre desea poseer y vivir desde el principio. La sabiduría es saber qué hacer en determinada situación o determinado momento. Es tener el conocimiento específico para cada situación. La sabiduría es tener el conocimiento adecuado para tomar la mejor decisión en determinadas situaciones específicas. A lo largo de la historia se puede observar en la palabra de Dios cómo Dios otorgaba la sabiduría para saber qué hacer en múltiples tareas que daba a los hombres. Éxodo 35, 31. Éxodo 35, 31. Y los ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice, ¿en qué los ha llenado? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y si Dios los había llenado, estaban llenos. No les cabía más nada, ya que estaban llenos, no les faltaba ni un gramo, ni una gota de sabiduría. En inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo 35, 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Interesante, ¿no? Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Estos hombres estaban por armar el tabernáculo de reunión. No sabían cómo se armaba un tabernáculo de reunión y Dios les dio la información de cómo debía ser. Y si no lo sabían hacer, les enseñaban cómo hacerlo. No sabían bordar, les daba la sabiduría para que sepan bordar. Dice la sabiduría, e inventen todo diseño. Inventaban cosas porque Dios los hacía sabios. A estos hombres les daba por medio del Espíritu sobre ellos esta sabiduría. No solo les dio sabiduría, sino que los ha llenado de sabiduría. Ser llenado de sabiduría es que no les falte nunca la sabiduría. Ser llenado de sabiduría es ser llenado de sabiduría. Que cuando la necesitaran, la tuvieran. Que no tuvieran faltantes, que ni se les acabara la sabiduría. Ellos podían utilizar toda la sabiduría de Dios, porque Dios se las proporcionaba a través del Espíritu condicionado que tenían sobre ellos. Si ellos perdían el Espíritu de Dios, por consiguiente, perdían la posibilidad de vivir esa sabiduría que Dios les otorgaba. Si hablamos de sabiduría y de hombres sabios, no podríamos dejar de mencionar a Salomón.
Este relato casi todo lo hemos leído, segunda de Crónica 1:7. Dios le dice a Salomón que le pida cualquier cosa que quisiera y él le daba. Y Salomón dice en el versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Segunda de Crónica 1:10. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te hacen mal, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Toda la tierra, versículo 24, Primera de Reyes 10:24, perdón, yo Daniel, Primera de Reyes 10:24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 11:41, Primera de Reyes 11:41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Se dice de Salomón que fue el hombre más sabio de la historia de la humanidad. Mientras él caminó con Dios, fue el hombre más sabio que pisó esta tierra, pero solo hasta que caminó de la mano de Dios. Después, cuando se alejó de Dios, ya no poseía dicha sabiduría. Proverbios 7, versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Estaría bueno familiarizarse con la sabiduría. Proverbios 8, versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Proverbios 8:9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Nada de todo lo que podríamos lograr o alcanzar en nuestra vida se puede comparar con obtener sabiduría, porque es mejor que las piedras preciosas y supera ampliamente cualquier cosa que pudiéramos desear. Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Solo de Dios viene la sabiduría. Él es el único sabio que hace sabio a los hombres que andan en la integridad de la palabra de Dios. Santiago 3, versículo 13. ¿Me van siguiendo? Sí, todo el tema de la sabiduría. Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Un hombre sabio que camina con sabiduría deja a su paso las obras que demuestran de dónde viene esa sabiduría. Tiene una manera de moverse o una conducta acorde a esa sabiduría. Mientras anda, su andar es un andar en el amor de Dios. ¿Quieren ver a un hombre sabio? Vean sus obras y muestran esa sabiduría. Los que andan como andaba nuestro hermano mayor, manifestando el amor de Dios y caminando como él caminó, ese es un hombre sabio. Y esto no es para algunos pocos. Andar en esta sabiduría está disponible para todo hijo de Dios renacido, ya que es un derecho. Esta sabiduría viene en el mismo paquete que se nos dio cuando Dios nos hizo hijos suyos. Santiago 3:14. Pero si tenéis en vuestro corazón celos amargos y contención, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta sabiduría con celos amargos y contención, con jactancia y en contra de la palabra de Dios, no desciende de lo alto, o sea, no proviene de Dios. Esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Versículo 3, Santiago 3:16. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra celo se traduce también a envidia. ¿Recuerdan las características del amor de Dios de 1 Corintios 13? El amor de Dios no tiene envidia o celo. Según el diccionario de palabras del Nuevo Testamento, E.W. Vine, la humedad me pegó los papeles. Según el diccionario de palabras del Nuevo Testamento, E.W. Vine,
Contención es la palabra griega eritia. Tiene una amplia variedad de definiciones. Les mostraré las que más me impactaron a mí. En el papelito están estas definiciones. Denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad, tratar de conseguir seguidores, divisiones, rivalidades o mezquinas ambiciones. Esto habla de la palabra contención. Pero si tenéis en vuestro corazón celos amargos y contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago 3:14 dice eso. En el 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda hora de perversa. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios primeramente es pura, sin contaminaciones, no es una aleación o una mezcla con la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es pura, no está diluida ni alterada con la sabiduría del mundo. Primeramente y fundamentalmente es pura, después pacífica, sin conflictos ni contienda. La sabiduría de Dios es amable, benigna, llena de misericordia, No le falta nada de misericordia porque está llena, además está llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría con la que contaba Adán en la creación era de mejor calidad que la sabiduría que le ofrecía Satanás. Sin embargo, aceptó esa sabiduría trucha y por consiguiente luego vino la caída del hombre. Hoy, en esta administración, sucede lo mismo cuando aceptamos una sabiduría impura, una sabiduría alterada, que por supuesto es diferente al resultado, ya que no perdemos el Espíritu Santo, como le sucedió a Adán, por algún pecado que cometamos. Según la versión Biblia, en lenguaje sencillo que está anotado en el papelito, esa versión la traduce así. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. La versión Nuevo Testamento viviente la traduce así. Pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. También ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y según la versión Spanish Reina Valera BRG, no sé qué significa todo eso, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios es producto, la palabra de Dios escrita es producto o resultado de la sabiduría de Dios. Un hombre sabio es un hombre que hace la voluntad de Dios. Es un hombre que camina de acuerdo a la sabiduría expuesta en la palabra de Dios. Y es obediente a lo que el Padre le muestre a través de la operación de las manifestaciones de revelación. Lo repito, la palabra de Dios es producto, la palabra de Dios escrita, es producto o resultado de la sabiduría de Dios. Un hombre sabio es un hombre que hace la voluntad de Dios. Es un hombre que camina de acuerdo a la sabiduría expuesta en la palabra de Dios. Y es obediente a lo que el Padre le muestre a través de la operación de las manifestaciones de revelación. La mayor cantidad de sabiduría que se necesita para la vida ya está escrita en la palabra de Dios. La sabiduría para saber cómo debo conducirme y comportarme en la vida, no necesito que Dios me la revele porque ya la reveló a santos hombres de Dios y está escrita en la palabra de Dios. En la palabra de Dios revelada y escrita por estos hombres está la sabiduría que necesito
para mi conducta como hijo de Dios. Muchas veces le reclamamos a Dios que nos revele cosas o nos dé la información precisa en situaciones donde nos encontramos sin saber qué hacer. Yo digo, y si empiezo por ser obediente a lo que ya reveló a los santos hombres de Dios que escribieron siendo inspirados por Él, esta información o sabiduría, tanto revelada como escrita, viene de la misma fuente de sabiduría que es el Dios. Si aprendo a desarrollar un andar de obediencia a la palabra escrita, ¿no me resultará más fácil luego ser obediente a la palabra que Dios me revele a través de las manifestaciones del Espíritu? Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios estamos en Cristo Jesús y Él nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Si Dios nos ha hecho todo esto, cuando Cristo está en mí, tengo su sabiduría, su justificación, su santificación y su redención. También tenemos el derecho a la justicia de Dios. Tenemos derecho a ejercer el ministerio de la reconciliación. Seguramente a medida que sigamos investigando podemos encontrar algún otro derecho, o muchos derechos más. En esta enseñanza estamos contemplando el derecho dado por Dios a la sabiduría de Dios. En otro momento iremos viendo los otros derechos. Cristo lo hizo por mí. Él me dio su sabiduría, Él me justificó, Él me santificó y me redimió. Él lo hizo por mí cuando murió, resucitó y fue elevado a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Yo ya no necesito ser redimido por Cristo, porque Cristo ya me redimió una vez y para siempre, cuando renací del Espíritu de Dios. Yo ya no necesito ser santificado, porque Cristo ya me santificó una vez y para siempre, cuando renací del Espíritu de Dios. Yo ya no necesito ser justificado, porque Cristo ya me justificó una vez y para siempre, cuando renací del Espíritu de Dios. Yo ya no necesito que Dios me dé sabiduría, porque ya fui hecho sabiduría una vez y para siempre, cuando renací del Espíritu de Dios. Es un derecho tener respuestas adecuadas y precisas en una determinada situación en particular de parte de Dios, ante un pedido mío. Es un derecho ganado por Cristo para mí, de que no me falte sabiduría alguna, ya que fui hecho sabiduría de Dios cuando me hizo renacer de su Espíritu. En el mismo momento en que Dios me hizo renacer de su Espíritu, me dio la posibilidad y la habilidad de operar según yo quisiera 9 manifestaciones de ese don. Lenguas con interpretación, palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Estas 3 nos proveen información específica para saber qué hacer en un determinado momento. Estas 3 son conocimiento, es un derecho nuestro dado por Dios, por medio de Cristo, que no nos falte saber qué hacer cuando debamos tomar una decisión. Tengo en Cristo toda la sabiduría de Dios, la misma sabiduría que Dios le dio a Salomón o a los otros hombres en el Antiguo Testamento, y además en mejores condiciones, ya que el Espíritu en mí es simiente, y no pierdo el Espíritu de Dios por algún pecado. Si cometo pecado, pierdo el beneficio de utilizar esa sabiduría por no estar en alineación con la palabra de Dios. Pero si me alineo de nuevo a la integridad de la palabra de Dios, esa sabiduría está ahí, esperando ser utilizada por mí. Una sabiduría pura, sin límites de alcance, sin límites de recursos, sin límites de conocimiento. Tengo la sabiduría plena de Dios en Cristo en mí. La condición para la adecuada utilización de esta sabiduría es mi obediencia. Es mi manera de obedecer a la palabra de Dios. Es caminar como Cristo caminó. Es mi conducta, que está debidamente detallada en la palabra de Dios escrita, como debe ser. Yo tengo la sabiduría de Dios porque la palabra de Dios dice que fui hecho sabiduría de Dios. No tengo esa sabiduría porque yo diga que la tengo, sino porque la palabra de Dios declara que la tengo. Y la tengo a pesar de que yo crea no ser merecedor de esta sabiduría. La palabra de Dios escrita es la sabiduría que necesitamos para la vida cotidiana. En la palabra de Dios escrita tenemos la sabiduría necesaria para tener un andar semejante a nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, y ser más que vencedor en cada situación. Y en la operación de las manifestaciones del Espíritu tendremos la sabiduría específica en situaciones especiales o particulares. Lucas 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían:
¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Veníamos bien hasta acá. Veníamos bien hasta que llegamos a este versículo. Acá se nos complica la cosa. Veníamos embalados con esto que tenemos toda la plenitud de la sabiduría de Dios cuando renacemos del Espíritu de Dios. Y acá se nos presenta una aparente contradicción a todo lo desarrollado anteriormente. Veamos otras versiones de este versículo, de Santiago 1:5. Según la versión Spanish de RB, BRG, qué sé yo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere. Quiere decir, hacer algo a alguien con lo que se sienta humillado o mortificado, y le será dado. Pero acá dice, demándesela. En esta versión dice, demándesela. Demandar es reclamar, no es simplemente pedir. Uno puede pedir algo que no le corresponde obtener, pero cuando uno sabe que sí le corresponde, uno no pide, uno demanda. Hace el reclamo con autoridad. El Nuevo Testamento viviente lo traduce así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no les reprenderá por pedirla. La versión Spanish LBLA: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La Biblia en lenguaje sencillo dice, sin echarle nada en cara. No dice sin reproche, dice lo mismo, pero la Biblia en lenguaje sencillo dice sin echarle nada en cara. Dios, cuando da la sabiduría, la da sin decir nada, sin reproche, sin echarlos en cara nada. Veamos algo más en detalle. Según 1 Corintios 30, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sin embargo, en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Por qué en Santiago dice que le pida a Dios sabiduría si en Corintios dice que fuimos hechos sabiduría? ¿Por qué pedir algo que ya tenemos? Si fuimos hechos sabiduría, ¿para qué pedir algo que ya poseemos? Aprendimos que si alguna porción de escritura presenta alguna dificultad para entenderla, puede ser quizás a la traducción o a nuestro entendimiento. También aprendimos que el versículo difícil se debe entender a la luz del versículo fácil. Este versículo deja alguna duda de que si Dios me dio o no me dio toda su sabiduría cuando me hizo renacer. Vamos a intentar ver este versículo con más atención, tratando de no hacer interpretación privada y dejar que hable por sí mismo. Veamos el contexto. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago no está dirigido a la iglesia del cuerpo de Cristo, sino a un grupo de creyentes que estaba en la dispersión. Eran creyentes que si bien eran renacidos del Espíritu de Dios, pero que rechazaban la gracia y permanecían aún apegados a la ley del Antiguo Testamento. Ellos no se apegaban a la doctrina de la iglesia del cuerpo de Cristo, sino que continuaban apegados a la ley. Por otro lado, el contexto está hablando de cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas no las pone Dios. Cuando uno es tentado por el diablo. Eso ya lo sabemos. Santiago 1:2 dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tuviere falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dada. Hay situaciones donde la sabiduría o conocimientos adquiridos durante mi vida no me alcanza para resolver algunos entramados en que me puedo encontrar. Más aún cuando, como en el caso de estos hombres del libro de Santiago, que no aceptaban la doctrina de la iglesia del cuerpo de Cristo, y puedo quizás encontrarme sin poder resolver lo que se me presenta. Lo que está diciendo Santiago es que ya habían sido hechos sabiduría de Dios a través de Cristo, que recurran a la sabiduría que Dios les dio cuando los hizo renacer de su espíritu, que les demanden a Dios que les dé la información que necesitaban para superar las pruebas por las que estaban pasando. Cuando nos encontremos en alguna situación donde debamos tomar decisiones en nuestras vidas, podemos orarle a Dios para tener el entendimiento y saber qué hacer, sabiendo que ya tenemos la sabiduría de Dios.
debemos desarrollar el hábito y la costumbre de usar este recurso, porque es un derecho. Y siempre obtendremos lo que pedimos, ya que es nuestro derecho, ya tenemos la sabiduría de Dios. No tengo que esperar que Dios me dé algo que ya me dio, tengo que aprender a usarlo. Y tenemos un maestro, quien es Cristo, que nos enseña y nos enseñará todo lo que Él sabe sobre caminar en la sabiduría de Dios que Dios nos dio. Efesios 1, versículo 3. Para irse a Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, a quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A esta sabiduría de Dios la utilizo cuando voy a Él por la información, cuando le demando sin dudar, ya que Él me la tiene que dar sin echarme nada en cara, porque es un derecho ganado por Cristo para mí.